Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Mis amados hermanos, vamos a orar para comenzar. Vamos a darle gracias a Dios por estos momentos que nos permite estudiar su palabra y poder comprender este mundo espiritual que es tan interesante y tan importante para poder llegar a la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, gracias por esta noche que nos permites meditar tu palabra. Permítenos conocer estos principios bíblicos, Señor, esta ciencia espiritual para poder vencer, porque tu palabra dice que al que venciere se sentará contigo en tu trono, Padre Santo. Permítenos, Señor, conocer este mundo espiritual para poder conocerte más, perfeccionarnos más en ti. Señor, y permite que estas clases sean de gran bendición y de gran fruto para todos mis hermanos, Señor, que sea la gloria para ti, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy yo les traigo un tema que es muy importante, que se llama la ilusión del pecado. Amén. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque sabemos que tenemos una guerra espiritual y debemos vencer. Y para que este hombre físico pueda vencer, tiene que armarse espiritualmente, porque tiene que vencer dos entes espirituales muy fuertes, ¿sí? Que tienen poder, pero no más poder que Dios. Amén. Uno de ellos es la muerte, la cual ya fue vencida por Cristo, porque dice la Biblia que Cristo murió y resucitó y venció la muerte y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y vemos, mis amados hermanos, que la muerte es un enemigo que debemos vencer, porque en 1 Corintios dice que es el próximo enemigo a vencer. Amén. Y esta muerte, mis amados hermanos, tiene algo, hay que resaltar de ella algo muy importante que debemos tener pendiente, es este aguijón. Vamos a tomar esto como el aguijón, porque la Biblia dice que la muerte tiene un aguijón, ¿sí? Y este es el aguijón del pecado. Y ese pecado es ese veneno que tiene ese aguijón. Y ese veneno genera en nosotros ciertas características. Amén. Que vamos a ver más adelante. Por eso, mis amados hermanos, vamos a confirmarlo según la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15. Amén. Y voy a invitarlos al versículo. El versículo 56. Y dice la palabra de Dios en el 1 Corintios 15, 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte ¿es qué? El pecado. Y el poder del pecado es la ley. Amén. Entonces vamos paso a paso. Amén. Entonces vemos que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo hace el diablo para poder llevar a este hombre físico al pecado? Amén. Entonces el diablo tiene que usar de ciertas características espirituales que la Biblia resalta de él. Amén. Para que este hombre físico pueda sucumbir por este aguijón, por este pecado. Amén. ¿Por qué? Porque todo este imperio de muerte se sujeta a la ley de Dios. Porque Dios está por encima de ellos. Amén. Y ellos deben sujetarse a la ley de Dios. Y una de esas leyes es el libre albedrío. Ellos no pueden abusar y abusar del libre albedrío de este hombre físico, porque hay una ley que el hombre debe, por decisión propia, decidir qué camino coger. ¿Sí? Por lo tanto, el diablo, de manera astuta, ¿sí?, va a usar de ciertas características. ¿Cuáles son las características espirituales que identifican a Satanás bíblicamente hablando? Vemos tres iniciales, que es hurtar, matar y destruir, como vimos anteriormente. Pero hay otras tres características que tiene Satanás. ¿Sí? Que tiene Satanás. ¿Cuáles son esas otras tres características? 1 es el acusador. ¿Sí? 2 es el tentador. Y 3 es padre de mentira. Amén. Entonces, esto lo vimos anteriormente. Las anuncio para que los hermanos, porque para poder entrar en el reino de Dios, tenemos que vencer estos dos enemigos.
Y digo dos enemigos principales porque tenemos muchos. Recordemos que el diablo no cayó solo, cayó con la tercera parte de los ángeles, que fueron enseñados por Dios para la guerra, como lo vimos, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, etc. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el objetivo es que este hombre físico pueda armarse espiritualmente para vencer estos entes espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque físicamente hablando no puede. Yo no puedo sacar al diablo con la escoba, ni puedo vencer a la muerte, no sé, porque le tiremos un zapato, ¿cierto? No, para poderlos vencer tenemos que armarnos espiritualmente hablando. Por eso hablábamos del niño en Cristo, porque las arras del Espíritu son suficientes para vencer al demonio más poderoso del universo. Pero mientras el hombre físico sea ignorante de cómo usar ese espíritu y usar las herramientas que le da ese espíritu, no puede vencer ni a la muerte ni al diablo, ¿sí? Por eso el niño, espiritualmente hablando, es débil, por su ignorancia. Porque por eso debe alimentarse de leche, como vimos que son los rudimentos de la palabra, para que él sepa cómo armarse de esas herramientas y vencer a Satanás y vencer a la muerte. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo para poder vencer? Porque sabemos que la Biblia, nadie entra al cielo si no vence. Porque la Biblia dice en todas las iglesias al que venciere. Amén. Entonces, para poder vencer, necesitamos saber cómo actúa Satanás, ¿sí? Y cómo actúa la muerte, para entender de qué manera el hombre físico se debe preparar y cómo los vence. Amén. Porque de esta manera vamos a entender cómo funciona. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para esto, entonces vamos a empezar por Satanás. Satanás lo primero que hace es un estudio de este hombre físico. Y estudia sus pensamientos, sus sentimientos, sus tendencias. Porque Satanás de manera astuta va a intentar llevarlo ¿a dónde? A este aguijón. Amén. ¿Cómo lo hace? Lo hace con una característica principal de él, que se llama la tentación. ¿Sí? ¿Por qué lo hace la tentación? Porque recordemos que Satanás no puede amarrarlo y llevarlo obligado al pecado. No, Satanás tiene que tentarlo, porque el hombre por voluntad propia, ¿sí? Por el libre albedrío que tiene, debe tomar por decisión propia, ¿sí? Ir y dejarse chuzar por este aguijón que es el pecado, que le va a traer un veneno mortal. Amén. Entonces, esta tentación, ¿en qué consta? Esta tentación, el diablo usa una debilidad en nosotros que se llama la naturaleza carnal, que son las pasiones. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a recordar, que son las pasiones y deseos que están en contra de Dios. Amén. Estas pasiones y estos deseos la Biblia le llama concupiscencias. Estas concupiscencias, ¿sí? Estas pasiones y estos deseos que están en contra de Dios, Satanás intenta manipularnos, ¿sí? Intenta llenarnos de esas pasiones y esos deseos para que nosotros caigamos cautivos al pecado. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? En el hombre hay algo espiritualmente hablando muy importante, que es el corazón. Y el corazón es como aquella incubadora, donde estas pasiones y estos deseos se gestan como huevos. Pero sabemos que no son huevos de bien, son huevos de maldad. Amén. Y estos huevos, la Biblia le llama iniquidad, o la maldad misma, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, estos huevos, ¿cómo llegan? Por medio de la tentación. ¿Sí? Y la tentación, el objetivo es que el hombre pueda incubar estos huevos. ¿Para qué? Para que estos huevos, que son esos deseos y estas pasiones, el hombre pueda llevarlas y satisfacerlas, es decir, las lleve a la acción. Podemos llamarle la acción de pecar. O llamémosle también satisfacer el deseo, ¿no? Satisfacer el deseo. Entonces, ¿cómo nos lleva Satanás al aguijón de la muerte? Por medio de la tentación. Y nos llena de deseos y pasiones hasta que los llevamos a la acción. Y cuando los llevamos a la acción es cuando este aguijón nos agrede
y nos inyecta este veneno mortal, que es el pecado. Amén. Entonces vamos a verlo, mis amados hermanos. Vamos a ver vamos a verlo bíblicamente. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 14 y 15. Santiago es casi llegando al final de la Biblia. Amén. Y vamos a abrir el capítulo 1, el versículo 14 y 15. Por eso la Biblia dice lo siguiente. Amén. Dice la palabra de Dios: sino cada uno es tentado. Ya sabemos que el tentador es Satanás. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuándo somos tentados? Cuando estas pasiones y estos deseos, ¿sí?, estas concupiscencias, somos atraídos y seducidos. ¿Qué es atraer y qué es seducir? Para que el hombre por voluntad propia decida caer en ello. Amén. Entonces, miren el versículo 15. Versículo 15. Dice la palabra de Dios: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ojo a esa palabra concebir, porque es lo que hace una madre, ¿no? Entonces ya sabemos que esa incubadora espiritual es este corazón donde se incuban estas concupiscencias. Amén. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz ¿a qué? Nos lleva al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces ya cuando el hombre cae en pecado, la muerte toma control. Amén. Por lo tanto, ¿cómo hace el diablo para llevarnos a la muerte? Por medio de la tentación, usando de una debilidad carnal que tenemos nosotros por el pecado, justamente, que son esas pasiones y esos deseos, esas concupiscencias que se incuban en el alma, sí, que nos genera un deseo, que nos genera esa presión a pecar hasta que caemos en ellas. Y cuando caemos en ellas, la muerte nos apuñala, por decirlo así, con este aguijón, y nos inyecta este veneno mortal. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, debemos cuidar el corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia, pero también mana la muerte. Vamos a verlo. Miren, Mateo capítulo 15, 19 y 20. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 15, el versículo 19 y 20. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ¿sí?, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Porque del corazón salen estas cosas. Salen los hurtos, los homicidios, las borracheras, etc. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque el corazón es donde se gesta o se concibe esta maldad. Esta maldad que son como estos huevos, estas pasiones y deseos que el imperio de muerte nos puso en el corazón. ¿Sí? Esta maldad se gesta aquí, en este corazón. Miren, por eso miren Mateo 23, mis amados, ahí adelantico. Por eso cuando Dios le hablaba a los fariseos, lo primero que Dios mira es el corazón, porque es que el corazón es supremamente importante. Amén. Por eso cuando fue a ungir a David, dice: no mire lo que mira el hombre, porque Jehová lo desecha, porque Jehová mira el corazón. Pero mira, voy a invitarlos a que miren aquí, capítulo 23 de Mateo, versículo 25 al 28. ¿Sí? Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, ellos externamente aparentaban ser muy santurrones, pero por dentro estaban llenos de todas estas concupiscencias y de esta iniquidad. Entonces, ¿qué les dice a Dios? Primero, elimine de su corazón esa maldad, ¿sí? Para que por fuera sea santo verdaderamente. Por eso aquí dice el versículo 27 y 28. Dice el 27: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda injusticia. Entonces, por dentro Dios los veía claramente. Así que el 28 dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro
estáis llenos de hipocresía y ¿de qué? Y de iniquidad. Estos huevos que son estas concupiscencias, ¿sí? que son puestos en nosotros por medio de la tentación. El hombre tiene la facultad de concebirlas, de gestarlas. Concebir es lo que hace una madre al tener un bebé, pero en este caso no va a tener un bebé, va a tener un engendro. Va a tener un engendro de maldad, porque estos son huevos que vienen de esta serpiente, porque sabemos que la serpiente antigua es Satanás. Por lo tanto, estos son serpientes venenosas, huevos de serpiente venenosa, que el objetivo, mis amados hermanos, es que cautivan al hombre hasta que el hombre caiga en ese pecado y sea chuzado por este aguijón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso, miren Isaías 59 del 1 al 5. Voy a invitarlos a Isaías. Sí, Isaías 59. Por eso cuando el hombre, mis amados hermanos, espiritualmente tiene una pelea, porque tiene una gran pelea. ¿Por qué tiene pelea? Porque todos tenemos una naturaleza carnal que vencer. Todos tenemos estas pasiones y estos deseos que tenemos que vencer. El que diga que no los tenga es mentiroso. Porque todos fuimos llamados a vencer. Todos fuimos llamados a llevar ese hombre viejo a la cruz. Amén. Es decir, a destruir estas pasiones y estos deseos. Para romper completamente la relación que tenemos con el pecado. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso aquí en Isaías capítulo 59. El versículo 1 muestra estos huevos de serpiente venenosa. Miren 59.1. Dice la palabra: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios dice, aquí estoy dispuesto. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Versículo 2. Pero vuestras iniquidades, o sea, esta maldad profunda. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque el pecado es lo único que nos divide con Dios. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Ojo al 4 y al 5. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. O sea, ellos, a pesar de que era el pueblo de Dios, miren que estaban apartados de Dios. Confían en vanidad y hablan vanidades. Ojo a lo que sigue. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Qué es concebir? Lo que estamos hablando y lo que mirábamos en Santiago. Se concibe, sí, estas concupiscencias en el corazón. Ojo al versículo 5. Incuban. ¿Huevos de qué? Se incuba en el corazón huevos de qué? De áspides. ¿Qué es un áspid? Una serpiente venenosa. Y sabemos que la serpiente antigua, según Apocalipsis capítulo 12, es Satanás, el diablo. Amén. Y pone estos huevos, donde el hombre físico tiene la potestad de incubarlos, ¿sí? O de destruirlos. Entonces, se le da la potestad por medio del espíritu de poderlos destruir. Amén. Pero el hombre natural, que no tiene el espíritu, no tiene la capacidad para enfrentar estos entes espirituales. Porque todo se ha de vencer es por el Espíritu de Dios. Amén. Pero el hombre que es espiritual tiene la capacidad de poderlos destruir o de concebirlos. ¿Qué es concebirlos? Llevarlos a la acción. Llevar esos deseos, estas concupiscencias, llevarlas a la acción. Y ser agredidos por este aguijón y recibir este veneno. Amén. Por eso dice en el versículo 5. Isaías 59.5. Incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. ¿Qué significa apretar? Si yo cojo este corazón y lo aprieto. Si yo aprieto este corazón, dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Por eso dice la Biblia que si hay maldad en mi corazón, eso es lo que emano. Esta es una fuente que puede, del corazón mana la vida, o del corazón también puede emanar la muerte. Amén. Como lo vimos, porque del corazón salen los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos, etc. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso vemos claramente
que el diablo capitaliza nuestras tendencias a través de los diferentes ejemplos, ¿sí?, que hemos visto en la Biblia. Vemos que el diablo estudia al hombre físico y lo tienta conforme a sus tendencias. Pongo un ejemplo: Sansón. Sansón era tendido a las mujeres y el diablo lo estudió, porque dice que lo estudia. Ellos se reúnen en junta y lo estudian. Amén. Y lo estudian y hacen un análisis de cómo vencerlo. ¿Y qué pasó con Sansón? El diablo sabía que su debilidad eran las mujeres. ¿Y a quién le llevó? ¿Cuál fue uno de estos huevos que el diablo le puso como tentación? ¿Cuál fue uno de esos huevos? Dalila. Y Dalila no era, con toda seguridad, no era fea, porque es que el pecado no llega con cachos y cola, ¿sí? Dalila era la mujer preparada por el imperio de las tinieblas para destruir a Sansón. Amén. ¿Cuál era el objetivo? Sí, que Sansón sucumbiera en este pecado y recibiera este veneno. Amén. Este veneno mortal. Entonces, de esa manera, el diablo podía destruir a Sansón, porque no podía obligarlo, tenía que tentarlo para que Sansón por voluntad propia sucumbiera con Dalila y así fuera destruido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, porque el diablo sabe manejar nuestras tendencias. Entonces, quiero que miremos el ejemplo. Miren, mis amados hermanos, miren Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Ya conocemos la historia de Sansón. Amén. Muchos ya la conocemos. Los que no la han conocido la pueden leer. Es muy interesante. Pero en Jueces 16:1 vemos que la debilidad de Sansón eran las mujeres. Y no lo vemos solo aquí. Vamos a verlo aquí en el capítulo 16 por el tiempo, pero los hermanos lo pueden estudiar. Pero miren el versículo 1, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, que se acostó con una ramera. Y vemos aquí claramente su debilidad. Entonces, ¿cuál fue el paso siguiente? Un paso muy obvio, que el diablo le mandó una Dalila. Miren el versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Por qué se enamoró? Porque esas pasiones y esos deseos. Apenas Satanás vio eso, de una vez le puso un deseo, sí, carnal, muy fuerte, para que Sansón por voluntad propia sucumbiera en el pecado. Amén. Entonces dice el versículo 5, y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¿Y qué le dijo Dalila? Ojo a Dalila. ¿Qué le dijo Dalila? Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. O sea, que Dalila se lo decía clarito, pero este hombre ya estaba bajo la presión de la tentación y le era muy difícil vencer esta presión carnal. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por esto, cuando el hombre, sí, entra en este pecado, porque cuando llegó Dalila, sí, no llegó con cachos y cola. Por lo tanto, cuando el hombre cae en pecado, una de las primeras facetas o características que este veneno le genera al hombre es un mundo de ilusión. Cuando yo les hablo de ilusión, ¿a qué me refiero? Me estoy refiriendo, ¿sí? Me estoy refiriendo a un deleite pasajero de mentira. Es a ese mundo irreal que viene por el pecado. Es ese deleite temporal de pecado que el diablo nos hace ver como un mundo como esa ilusión mentirosa de Satanás. Amén. Ese deleite, porque Dalila con toda seguridad era hermosa. Y era en ese momento era un proceso de ilusión. No era Dalila no estaba ahí mostrándose como el diablo, ¿sí? Sino era ese proceso donde él veía una mujer tierna, cariñosa, amable, ¿sí? Que se preocupaba por él. Entonces, miren, hermanos, qué pasó. Dalila le dijo clarito: ¿cómo puede ser atado para ser dominado? ¿Qué hizo Sansón en ese estado de ilusión? En vez de verla como el diablo,
Entonces él empezó a jugar con ella. Ustedes lo pueden ver, jugó 3 veces con ella. Voy a saltar al versículo 13 por el tiempo. Pero miren que le decía mentiras, porque el secreto de Sansón era que el secreto de la fuerza de Sansón era el cabello largo. Amén. Pero él no podía decírselo, porque es que Sansón era nazareo de Dios desde el vientre de su madre. Y era dedicado para Dios. Pero miren el versículo 13, dice: y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella la aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas él, despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. O sea, él le decía mentiras y jugó con ella. Sí, realmente. Y no le decía la verdad de su secreto hasta que llegó el momento. ¿Sí? Porque este momento de ilusión es un momento de deleite temporal. ¿Sí? Entonces miren el versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices que yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteciendo que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Entonces, en este mundo de ilusión temporal del pecado, el diablo no juega. El diablo sí tiene su propósito bien claro. Amén. El que cuando se juega con el diablo, sí, el diablo ya no tiene nada que perder. Amén. Y el diablo no se corrompe. El que se corrompe es el hombre físico. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este estado de ilusión, donde el deleite del pecado es temporal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Miren el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y miren lo que hizo esta mujer. Aquí vemos un cambio muy importante. Porque cuando el hombre está en medio de esa ilusión, ¿sí? Cuando el hombre está en medio de esa ilusión, una de las características primordiales de ese estado es la soberbia. Amén. ¿Por qué la soberbia? Porque es cuando el hombre empieza a defender su pecado, pensando que ese pecado es el que le trae felicidad, ese es el mundo que él verdaderamente escogió. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, ¿sí? Ese estado de soberbia es cuando el hombre juega con el pecado, ¿sí? Y no lo rechaza. Amén. Entonces, por eso él jugó tantas veces con Dalila. Entonces, mis amados hermanos, hasta que ese pecado, hasta que ese momento de ilusión se acaba, ¿sí? Y cuando ese momento de ilusión se acaba, siguen varias características, ¿sí? Una de ellas es que lo aparta de Dios. Cuando lo aparta de Dios, ¿a qué me refiero, mis amados hermanos? Cuando Dios se aparta, es cuando el hombre recibe destrucción. Cuando Dios se aparta, se quita el refugio, se quita su amparo, se quita lo único que detiene este imperio de muerte, ¿sí? Por lo tanto, cuando Dios se quita, entra la destrucción, entra la desolación, la tristeza,
Ay, perdón. Entra la tristeza, etcétera. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este momento de ilusión donde Sansón no la veía tan mala, hasta que él le descubrió su corazón. Entonces, ¿qué hizo Dalila? Miren el versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. O sea, miren qué ternura. Y llamando a un hombre que le rapó las 7 quedejas de su cabeza. O sea, el cielo lloraba mientras veía eso con toda seguridad. Y ella, después, ¿qué pasó? ¿Y ella siguió cariñosa? No, la Biblia dice que, miren, dice, y después ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Entonces, cuando este estado de ilusión termina, ¿cuándo termina este estado de ilusión? Es decir, cuando el diablo le muestra que esto es mentira, cuando ya no hay reversa. ¿Cuándo no hay reversa? Cuando ya Dios se quitó. Mírenlo, mis amados hermanos, miren. Dice el versículo 20, y dijo Sansón, y le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Entonces, cuando ya Dios se apartó de él, cuando ya Dalila logró su objetivo, y logró que ese estado de ilusión, ese estado de luna de miel se acabara, por decirlo así. Este deleite temporal de pecados se acabara. Le mostró su verdadera cara y lo afligía. ¿Cuándo comenzó a afligirlo? Cuando ya Dios se apartó de él. Amén. Y aquí llegó la destrucción. ¿Por qué? Mírenlo. Miren el versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén. Entonces aquí los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y como hemos hablado, no se los sacaron con anestesia y con cuidadito. No. Así paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Cómo llegó Sansón a este nivel de destrucción? Por medio de una ilusión mentirosa, ¿sí? Que lo llenó de dureza y de soberbia. Y jugó con ese pecado hasta que Dios se apartó de él. Y cuando Dios se apartó de él, llegó la destrucción completa. Por eso, mis amados hermanos, Dios sufre. Y Dios sufre mucho en este proceso de maldad. Porque Dios, al ver la destrucción del hombre, clama. Pero Dios tampoco viola sus propias leyes. Es por decisión del libre albedrío del hombre que debe decidir seguir a Dios para poder evitar esto. Amén. Entonces, miren un ejemplo, mis amados hermanos. Quiero mostrarles algunos sentimientos de Dios. De cómo Dios clama por esto. Miren Jeremías, capítulo 2, versículo 4 y 5. Jeremías, capítulo 2. Queda después de Isaías. Amén. Jeremías, capítulo 2. Y miren el versículo 4 y 5. Y este es el sentimiento de Dios hacia Jerusalén. Jerusalén era ese pueblo como Sansón, ¿sí? Pero Jerusalén estaba bajo este estado de ilusión, es decir, estaba bajo este nivel de soberbia, donde piensa que ese pecado es su estabilidad, donde piensa que ese pecado es su alegría, ¿sí? Donde piensa que ese pecado es el que le da todo. Pero Jerusalén no sabía que ella permanecía firme siempre y cuando Dios no se apartara de ellos. Amén. Entonces, miren Jeremías capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios. Dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Entonces, se alejaron de Dios. ¿Por qué? Por la vanidad. ¿Qué es vanidad? Todo lo que es pasajero. Todo lo del mundo. Un par de zapatos, una casa, un carro, casa, beca. Todo eso es pasajero. Porque yo puedo comprarme un jet, como dicen por ahí. Pero ese jet no me va a llevar al reino de los cielos, mis amados hermanos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Así dice la Biblia. No puedo llevar nada de aquí. Amén. Por lo tanto, todo es vanidad, todo es pasajero. Miren el versículo. Voy a invitarlos al versículo 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Y os introduje en tierra de abundancia,
para que comiese su fruto, porque Dios es delicado, Dios es bueno, y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes, o sea, los que conocían la palabra, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaban en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué es eso? Vanidad. Entonces ellos cambiaron a Dios por esa vanidad. Amén. Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Porque no hay nada en el mundo que valga lo que vale la presencia de Dios. Amén. Miren, mis amados hermanos, miren el versículo 11 y 14. Por eso Dios hace una exclamación. Miren el 11 y el 14. Del 11 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y dice, espantados cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Cuando el hombre cae en pecado, la muerte, el imperio de muerte lo reclama como suyo. ¿Por qué lo reclama como suyo, mis amados hermanos? Porque la paga del pecado es muerte y la Biblia es clara. Y Dios no es injusto ni siquiera con sus enemigos. Por lo tanto, cuando el hombre decide pecar, decide entregarse a la muerte y dejar a Dios. Amén. Y la muerte lo reclama. Porque el pecado es una deuda que se paga con vida, recordemos, porque la paga del pecado es muerte. Por eso, cuando el hombre peca, la muerte le dice a Dios, yo puedo tener potestad ahora sobre él. Y cuando llega la muerte, no es nada bonito, mis amados hermanos, lo vamos a ver. Por eso dice la Biblia que cuando Dios vio que lo dejaron a él y se entregaron a la muerte, Dios dice, horrorizados cielos, ¿sí? Horrorizados cielos. Dice, les vuelvo a leer el versículo. Miren el versículo 12. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque fue algo muy grave. ¿Sí? Miren el 19, miren el versículo 19 al 22. Amén. Miren lo que le dice Dios. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán, le dice a Jerusalén. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté como vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, mis amados hermanos, Dios estaba horrorizado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuando el hombre cae en pecado, ¿sí?, y sucumbe a esta maldad, la muerte toma control. Cuando Sansón decidió apartarse, ya no pudo, cuando Sansón le sacaron los ojos, ya no había reversa. Cuando el diablo se le acabó la ilusión, esta ilusión del pecado temporal, ¿cuándo se le acabó? Cuando Dios se apartó de él. Entonces Dios sufre mucho, mis amados hermanos. Y cuando Dios se aparta, ¿qué hace el enemigo? Entra como ese león que está esperando a que la presa dé papaya. ¿Sí? Miren hermanos, miren lo que Dios le dijo a Moisés. Deuteronomio capítulo 31, 16 y 18. Deuteronomio capítulo 31, 16 y 18. Amén. Miren lo que le dijo Dios a Moisés. Por eso cuando Dios se quita, todos piensan que pueden jugar con Dios. Pero cuando Dios se quita, estas personas que le traen este momento de ilusión,
que lo engañan con este momento de ilusión es mentira. Por eso miren, Deuteronomio 31, 16 al 18. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. O sea, Moisés iba a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde van para estar en medio de ella. Y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro. ¿Y qué dice? Cuando Dios se apartó, ¿qué dice? Y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males. ¿Quién vendrá sobre ellos, mis amados hermanos? ¿Quién es el que viene sobre ellos? Amén. Entonces, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal en que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? Cuando el hombre verdaderamente se aparta de Dios, es cuando las cosas vienen muy malas, viene destrucción, desolación, tristeza, angustias, etc. Amén. Por eso el sufrimiento de Dios es profundo. Miren, hermanos, volvamos a Jeremías, capítulo 3. Por eso Dios le rogaba a Jerusalén que corrigiera. ¿Sí? Y le mandó a Jeremías, para que Jeremías le hablara la palabra. Pero miren, les voy a leer Jeremías capítulo 3. ¿Sí? Del 1 al 3. Dice la palabra. Dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Qué amor de Dios tan intenso, que a pesar de nosotros ser infieles a Dios y habernos apartado de él, Dios sigue clamando y diciendo, por favor, vuélvete a mí, yo quiero hacer algo, quiero librarte, quiero ayudarte y librarte de la muerte misma. Pero ellos no lo hicieron, ¿sí? Por eso miren el versículo 3, Dios les dice que por eso, miren el versículo 3, dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y han tenido frente ramera y no quisiste tener vergüenza. Entonces Dios les hablaba, pero estaban todavía sujetos a este proceso. Estaban en este estado de ilusión. Jerusalén pensaba que el diablo la trataba con cariño, ¿sí? Como Sansón y Dalila, en ese estado de luna de miel, ¿sí? Pero miren el versículo 8 y 11. 8 al 11. Dice la palabra. Ella vio que por haber fornicado, Jerusalén, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces Dios le molestaba que era un pueblo que a pesar de que era pecador y estaba apartado y amaba el pecado, no querían a Dios. Fuera de eso, cuando seguían a Dios, lo seguían fingidamente. Entonces a Dios le molestaba profundamente eso. Miren el versículo 14. Por eso dice, convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciencien con ciencia y con inteligencia. O sea, Dios quería que ellos entendieran que la paga del pecado es muerte. Que mientras hubiera pecado en su corazón y ellos sucumbieran a ese pecado, la muerte iba a tener derecho. Amén. Entonces, pero ellos no lo entendieron, mis amados hermanos. Por eso en el capítulo 4, miren el versículo 14. Capítulo 4 de Jeremías, versículo 14. Dice, lava tu corazón. ¿Qué le dijo? ¿Qué? Lava esto, que está mal. Amén. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva.
¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Entonces, mis amados hermanos, Jerusalén no quiso corregir y las consecuencias que llegaron a ella fueron muy, muy lamentables. Amén. Muy, muy lamentables. Porque miren el versículo 22, miren el versículo 19, que ahí miren el sentimiento de Dios. Dice, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamientos sobre quebrantamientos anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, y en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes, y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien, no supieron. Entonces, mis amados hermanos, mientras el hombre decida seguir la muerte, ni siquiera Dios puede entrar, porque Dios no va a violar el libre albedrío de la persona. Y el sentimiento de Dios es profundo, porque es un sentimiento de padre. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un hijo que es hermoso, pongámosle unos 2, 3 años, donde ya el niño camina y es hermoso, pero el niño decide pasar la autopista, una autopista llena de carros que van a mucha velocidad, y decide pararse en la mitad de la autopista. ¿Qué va a hacer una madre al ver que su hijo chiquito está en la mitad de la autopista? ¿Sí? Con toda seguridad va a querer salvarlo. Pero ¿qué pasa si ese hijo tiene libre albedrío y la madre no puede tomar ninguna decisión si el hijo no se lo permite? ¿Cómo sufre la madre al ver que viene la mula, el camión, el carro, que pueden destrozar a ese hijo y no poder hacer nada porque este hombre tiene libre albedrío? Por eso dice, me duelen las fibras de mi corazón. Amén. Entonces Dios pregonaba y preguntaba si había algún justo para que por medio de él salvara la ciudad. Pero dice que no halló ni uno. Entonces, ¿qué sigue, mis amados hermanos? Siguió lo terrible. Lo que dice Dios, pregón de guerra. Siguió el momento en que Dios se apartó. Porque la muerte reclamó. Y llegó el momento de la destrucción, la desolación, la tristeza. Voy a invitarlos, mis amados hermanos, a que miremos Lamentaciones. Ya terminando. Amén. Ahí adelantico son las Lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué las Lamentaciones de Jeremías? Porque son las cosas duras de un pueblo que no quiso amar a Dios. Que conoció a Dios, pero se apartó de él. Amén. Miren el capítulo 1, el versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Amargamente llora en la noche, hablando de Jerusalén, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, con lo que le fue infiel a Dios. Ojo a lo que sigue. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron sus enemigos. Entonces, esos amantes que primeramente era ese tiempo de luna de miel, después, ¿qué pasó cuando Dios apartó? Lo mismo que Dalila, se convirtieron en sus enemigos. Miren el versículo 8. Versículo 8 dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida, porque la destrozaron. Todos los que la honraban le han menospreciado, porque vieron su vergüenza. ¿Y qué dice la Biblia? Y ella suspira y vuelve atrás. Entonces, cuando Dios se aparta, y al igual que en Sansón, se da cuenta que ahora está en un estado que ya no hay reversa, que está destruido. Aquí es donde la culpa, voy a colocarlo aquí como un subpunto. Aquí es cuando la culpa consume. ¿Sí? Aquí es cuando falta la fuerza. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, ya cuando ella quiere devolverse, pero ya es tarde. Porque a algunos Dios le da la oportunidad de corregir, pero otros quedan sujetos a esas circunstancias. Es decir, quedan esclavizados. Y quedan, por decirlo así, adictos
a estos huevos, que cuando Dios aparta, este huevo se rompe y este demonio nace y toma control del huésped. Y aquí es donde la cosa se pone muy seria. Amén. Porque lo primero que cuando ya Dios aparta y este demonio toma control del huésped, es esclavizado. ¿Por qué? Porque lo primero que vence es su voluntad. Y no hay nada más terrible que aborrecer algo pero no poderlo dejar. Amén. Sucumbir a él como un esclavo. Amén. Entonces, ¿qué dice? Vuelvo a leerles el 8. Dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Entonces, voy a invitarlos ahí atrásito que miremos rápidamente Jeremías 18:8. En Jeremías 18:8, mis amados hermanos. Amén. Vemos que Dios los llama a un arrepentimiento genuino para salvarlos, porque pues Dios aquí les muestra que ellos son como el vaso de alfarero, que si se echa a perder no importa, puede Dios hacer algo nuevo si ellos quieren. Pero dice el 18:8, dice: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Sí? Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Y miren qué decisión tomó Jerusalén. Versículo 12. Ojo al 12. Jerusalén dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces vemos una Jerusalén obstinada, que pensaba que sus amantes la iban a cuidar, hasta que Dios apartó. Y volvamos a Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 4, mis amados hermanos. Y cuando Dios apartó, sus amantes se convirtieron en sus enemigos. Y aquí es donde llegó todo un mal muy poderoso. Voy a leerles solo una parte, pero los hermanos lo pueden leer a profundidad. Es algo muy terrible. Amén. Pero miren Lamentaciones capítulo 4, el versículo 2. Miren, esta lamentación de un pueblo que jamás quiso corregir su vida espiritual. Dice: los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasija de barro, obra de manos de alfarero? Miren el versículo 4. Versículo 4, dice la palabra: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien le repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura, o sea, entre la realeza, se abrazaron a los estercoleros. ¿Por qué? Miren el versículo 6. Ojo al 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, si que acampara contra ellas compañías. ¿Por qué llegó todo esto? Porque la iniquidad creció y ellos sucumbieron a ella. Amén. Miren el versículo 7. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran los cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. ¿Cómo quedaron? Versículo 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo, porque murieron de hambre. Versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por la falta de frutos de la tierra, porque se secó todo. Cuando la muerte reclamó, se acabó la ilusión y llegó lo que verdaderamente estos hombres traen. Amén. Estos entes espirituales traen. Miren el versículo 10. Las manos de las mujeres piadosas, ¿qué hicieron? Cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ustedes pueden seguir leyendo, mis amados hermanos. Se comieron a sus propios hijos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el diablo promete todo lo que es vanidad. ¿Sí? Esta ilusión del pecado es mentira. Por eso cuando llega, por ejemplo, cuando te pone el alcohol y te tienta con alcohol, no te pone el alcohol como la cirrosis, ¿sí? Como el causante de que los hogares se destruyan.
como los causantes de los accidentes automovilísticos, por ejemplo. No te muestra eso, no. Te muestra el alcohol como club perfecta, ¿no? Te muestra el alcohol como ese, con el hombre del momento de golf, o te muestra el cigarrillo como si fuera ese hombre en el caballo, ¿cierto? Con el lazo, y te muestra algo muy bonito, porque Satanás nunca entra con verdad, entra con mentira. Y te trae una ilusión mentirosa que te va a traer un veneno poderosísimo, que el objetivo es apartarte de Dios. Y si Dios se quita, se pierde todo. Amén. Por lo tanto, las personas que buscan vanidad, buscan carro, casa y beca, gloria, le venden su alma al diablo con una ilusión. Y yo te digo, si esa ilusión fuera total, ¿por qué esa gente se suicida? Amén. Porque cuando Dios se aparta, se pierde todo. El único que puede dar vida y vida en abundancia es Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, voy a invitarlos a Proverbios. Voy a leer solo 2 textos, mis amados hermanos. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Amén. En Proverbios capítulo 23, miren el versículo 29. Voy a leer desde el 29 al 35 rápidamente. Dice la Biblia, ojalá seamos sabios para entender. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? O sea, ¿para quién esas angustias? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura, es decir, esa embriaguez. Ese vino es ese deleite del mundo. No mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Entonces, este deleite de pecado, ¿cómo entra? ¿Cómo sucumbimos a este pecado? Suavemente. Miren el versículo 32. Mas al fin como serpiente morderá. Porque recuerden que estos son huevos de áspides. Cuando este huevo se rompe, este serpiente necesita comida. ¿Cuál es su comida? El pecado. Amén. Y ese veneno de serpiente es amargura. Por eso dice, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor. Recuerden que son huevos de áspid. Y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Y tu corazón hablará perversidades. Amén. Entonces guardémonos de ese vino que nos ofrece el demonio. No miremos al vino cuando rojea. No miremos ese deleite temporal de pecado, mis amados hermanos. Porque si caes en él, va a venir un momento de angustia muy profundo que Dios te quiere evitar. Por lo tanto, si estás aquí esclavizado y si tienes alguna presión o tendencia que quieras vencer, te quiero leer este texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. Primera de Juan. Sí, y te voy a leer lo que dice Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 y 8. Dice la palabra. Amén. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Pero el que practica el pecado, ya sabemos que es pecado, ¿sí? Es satisfacer estos deseos carnales que están en contra de Dios, que nos llevan cautivos a la muerte. Amén. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto Dios, para ayudar al hombre físico, no podía ayudarlo externamente. Por eso tenía que haber una obra en la cruz profunda. Porque el objetivo de Dios es llegar aquí, al epicentro del problema, con las arras del Espíritu Santo. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. Y aquí es donde se arma la guerra. Y esto vamos a verlo la próxima clase. Amén. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, y confiar
que el que acepta, el que pasa por un genuino arrepentimiento y nace de nuevo, el Padre envía a su corazón el Espíritu de su Hijo, porque ahora las obras del él vino, mandó a su propio Hijo para deshacer que las obras del diablo. Amén. Entonces vamos a orar para que, hermanos, podamos entender este mundo espiritual y saber que con el pecado no se debe jugar. El diablo no viene jugando, viene a hurtar, matar y destruir. Y él tiene ese propósito muy claro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre mío. Guárdanos de esa ilusión del pecado, de ese deleite temporal de mentira que el diablo quiere engañarnos, mostrándonos que el pecado nos mantiene estables, nos mantiene en un estado de estabilidad y de confort mentiroso. Señor, porque que no nos dejemos engañar como engañó a Sansón en el ángulo de las mujeres, como engañó a Balaán en el campo de la mentira, como engañó, Señor, al rey, Señor, que le gustaban las fiestas en Daniel, Señor, y lo engañó por ahí y los destruyó a todos por medio de la mentira. Señor, guárdanos, ayúdanos, Padre mío, para ser sabios e inteligentes y saber, Señor, que el único que da vida y da vida en abundancia eres tú. Señor, eres el único que nos puede dar, Señor, la estabilidad y nos puede llenar el corazón a profundidad, Señor, y nos puede librar de las tendencias, de los vicios, de las cadenas, Padre mío. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor, y líbranos de esta iniquidad. Líbranos, Señor, de este hombre carnal que está sujeto a estas pasiones y deseos de muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, espero que hayan entendido. Si tienen preguntas, recuerden que me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Yo estaría respondiendo con mucho gusto. Y espero verlos pronto, mis amados hermanos. Dios les bendiga, que estén muy bien, mis amados hermanos.